recuerdo que al reaccionar oía unos ruiditos, como murmullos y llantos ahogados. Sentía mis párpados tan duros y mis ojos arenosos. Cuando por fin logré abrirlos, no vi nada. Todo era oscuridad, frío, y esos sonidos que les indico, pensé, ¿me morí? ¿Esto es la muerte? Natalia, mujer casada pero no tan feliz, ya que su esposo viajaba mucho y la dejaba sola por días o semanas. Desesperada, decidió tener una aventura con Carlos. Él era el jardinero y aparte de ser guapo, sabía cómo tratar a una mujer. Vivieron noches de pasión secretas. El esposo regresaba de su viaje y bueno, todo volvía a la normalidad. Natalia esperaba ansiosa que su esposo se fuera de viaje para estar sola al lado de su amante. Después de 2 días el esposo volvió a salir y ella corrió a los brazos de Carlos. Un día despertó sudorosa tras sufrir una pesadilla. Ella pensaba que Carlos le diría todo a su esposo y ella no estaba dispuesta a permitírselo. De repente, Carlos se fue. Ya no trabajó más ahí, pero Natalia quedó devastada. Ya no tenía a su amante cerca. Pasaron los días, las semanas, y Natalia seguía pensando y soñando en Carlos, su antiguo amante, quien la estaba persiguiendo últimamente en sus sueños. Pero lo que más le preocupaba a Natalia era que llegara a gritar su nombre y su marido sospechara algo. Por suerte, el esposo dormía como un tronco. Se levantó y se puso una bata sobre el camisón. Salió al jardín. Tras unos meses sin jardinero, las flores estaban bastante descuidadas, llenas de hojas secas y malas hierbas. Avanzó alrededor de la piscina mientras las ráfagas de viento retumbaban y sintió un escalofrío al ver los setos. Recordó las rudas manos de Carlos sobre su piel acariciándolo y sus ardientes besos. ¿Se había sentido tan sola durante el verano mientras su marido estaba de viaje? De repente la embargó una sensación de inquietud, como si algo la estuviera observando desde las sombras de aquel enorme jardín. Algo rozó su tobillo, soltó un chillido. Se tambaleó, perdió la pisada y cayó a la piscina. El agua estaba bastante fría. Comenzó a nadar hacia el borde, pero algo se enredó en su pierna derecha. No conseguía librarse. Un grito de terror surgió desde su garganta, unos segundos antes de que algo le empujara su cabeza hacia abajo del agua. Entonces sintió unas manos heladas rodeándole la cintura. La caricia de un hombre muerto y frío que, sin embargo, lo sentía familiar. Era Carlos, que la arrastraba hacia el fondo de la piscina mientras le susurraba: Ahora estaremos juntos por siempre, mi amor. Su marido encontró el cadáver por la mañana. La policía concluyó que una pierna de Natalia se había enredado con la manguera, pero nadie descubrió que había otro cuerpo reposando bajo los setos, que ella misma había matado y enterrado el cuerpo de Carlos, sí, el jardinero, para que no le contara nada a su esposo. Carlos la había amenazado en contarle todo a su esposo si ella no se iba con él, así que decidió silenciarlo para siempre. Con lo que Natalia no contaba era que muerta se iría con él. Soy una persona casi de la tercera edad. Tengo 58 años y hace 3 años me pasó lo siguiente. Padezco de apnea del sueño. Me quedo dormida y por momentos no respiro. Por este motivo mi cuerpo y mi cerebro no descansan. Es una enfermedad silenciosa y molesta. Mucha gente la padece, pero no se atienden. Lo mío es crónico y ya se complicó demasiado. Tratando de atender mi mal, fui a ver a un médico en una clínica particular, aquí mismo, en mi ciudad. Ese doctorcito me recetó unas pastillas que, dicho por su boca, eran buenísimas para mi padecimiento. A ver, para iniciar, tenía que tomar 2 cada 12 horas por 3 días solamente, y luego una diaria. Ese mismo día comencé el tratamiento. Me tomé las pastillas y me fui a dormir. No supe nada de mí. No oí, no sentí,
nada, nada. Y todo por un lapso de casi 36 horas. Por fin desperté. Me sentía rígida y con mucho frío. Recuerdo que al reaccionar oía unos ruiditos, como murmullos y llantos ahogados. Sentía mis párpados tan duros y mis ojos arenosos. Cuando por fin logré abrirlos, no vi nada. Todo era oscuridad, frío, y esos sonidos que les indico, pensé: ¿me morí? ¿Esto es la muerte? ¿Mi familia está llorando? Pero no, yo sentía mi cuerpo vivo. Estaba respirando, oyendo, y tenía bastante sed. Siguiente pensamiento: ¿me enterraron viva? Dios. Comencé a moverme y a tocarme. Estaba desnuda, acostada en algo muy duro y frío, cubierta con una sábana. No grité ni lloré. Aunque me sentía aterrada, estaba atenta a mis sensaciones y a lo que oía. Los murmullos y llantos seguían. Me descubrí, logré sentarme. Tardé un momento en reaccionar completamente, o bueno, al menos en asimilar lo que estaba viendo, y así darme cuenta de dónde estaba. En la morgue. Sí, en la morgue, viva, y cada vez más asustada. La voz no me salía, no supe si era por la angustia, el miedo, o todavía por el medicamento. Aún sentada allí en la plancha, seguía escuchando llantos y gente que hablaba. Busqué con la mirada a mi alrededor. Para donde miraba había más planchas, unas solas y otras con cuerpos cubiertos. En ese momento ya temblaba sin parar. La impresión era demasiada. Oí el tic-tac de un reloj y con la vista lo busqué. 3:25. Intenté pararme y lo logré. Mi idea era salir de ahí. A ver, les platico. No fue fácil bajarme de la plancha. Era bastante alta y yo vieja. Pero lo logré. Vi la puerta. Estaba muy lejos de mí. Tenía que atravesar casi todo el lugar, entre los muertos. Mi lengua seguía dura y mi boca seca. Trataba de gritar, pero mi voz no salía. Empecé a avanzar despacio, por mi edad y el miedo. Me tenía que ir sosteniendo y lo único que había para hacerlo eran las planchas. Y bueno, de ahí lo hice. No saben el miedo de rozar con tus manos cuerpos sin vida. Cuando pasé al lado de un cadáver, me di cuenta de que ahí salía un llanto de los que yo oía. Mi reacción fue descubrir el cuerpo y lo hice. Quería ver quién lloraba. Era una joven mujer muerta. No se movía, no había reacción en ella, pero en verdad yo la oí llorar. Bueno, a ella y a otros que ya no me atreví a ver. Salí lo más rápido que mis piernas me permitieron. Busqué gente y me atendieron cuando me vieron. Todo esto no es mi imaginación. Como me lo dijeron los médicos cuando se los conté, yo oía los llantos y los murmullos desde antes de saber dónde estaba. Los muertos, allí en la morgue, lloran su propia muerte. Se resisten a irse. Hablan. Dicen: ¿por qué? ¿Por qué? No. Ellos aún no se quieren ir. Yo los escuché y pude salir para contarlo. Claro que la clínica donde me dieron ese medicamento me indemnizó para mi atención médica y bueno, para callar su ineptitud. A mi familia también se lo conté, pero algunos me creen y otros no. Me dicen que fue el miedo. En verdad, yo estoy segura de lo que oí y viví, y a pesar que algún día está cada vez más cerca, volveré de nuevo a estar ahí, entre ellos, y saben, quizá también llorando. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaban un par de detalles en los que necesitaban la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron. Por eso, dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa. De ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar, rápido el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación, mientras los demás hablaban sobre su fiesta.
El pobre anciano lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón, apuntándolo hacia el chico para que éste no se le acercara más. Esa era una actitud muy extraña. El abuelo jamás se había negado un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: No tengas prisa, ya lo sabrás. En ese instante, la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió el llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido. Algo que le fue difícil de creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo habían pasado unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras. De su abuelo solo pudo ver una traslúcida silueta que, tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. Julio, mi mejor amigo, casi mi hermano, solíamos hacer todo juntos. El salir, hacer bromas, estudiar, en fin, todo. El tiempo era diversión para nosotros. Un día mi mejor amigo llegó a mi casa para invitarme con unas amigas a un antro. Pero bueno, yo no quise. No tenía humor para salir. Aunque Julio insistió, le dije que no. Que hoy tenía un mal presentimiento y que no quería salir. Y él solo se rió, burlándose. Aunque le dije que no fuera, no me hizo caso. Tomó su moto y se fue. Estando solo en la casa, ya que mis padres habían salido, prendí la tele y me recosté en el sillón. Estaba tan aburrido, pensé que por qué carajos no fui con Julio. Eran casi las 2 de la mañana. Le marqué a su celular, pero él no me contestaba. Así pasaron las horas. Y bueno, uno que puede pensar, ¿se está divirtiendo? Me quedé dormido en el sillón y un ruido me despertó precipitadamente. Era el sonido de mi celular. Eran las 5 de la mañana. Le contesté, era mi amigo. Me pedía que fuera por él. Me decía que lo habían golpeado y que necesitaba mi ayuda. Su voz se escuchaba bastante agitada, muy extraña, como si no fuera él. Le pregunté que en dónde estaba y al estarme contestando, se cortó la llamada. Le marqué varias veces, pero no contestaba mis llamadas. No sabía dónde ir por él. Y bueno, un tanto desesperado, llamé al 911. Reporté la situación y me ayudaron a buscar a mi amigo. Pero lo que me dijeron me dejó helado. Les di el nombre de mi amigo y me dijeron que había tenido un accidente en la carretera y que como a eso de las 3 de la mañana falleció. La noticia de su muerte me impactó. No lo podía creer, pero así era. Se había estrellado contra un tráiler y lo había arrastrado un buen tramo, muriendo al instante. Pero lo más extraño y macabro fue que él había muerto a las 3 de la madrugada. Y cuando me llamó para pedirme ayuda eran las 5. ¿Cómo era eso posible si ya estaba muerto? Lo recuerdo y se me eriza la piel. Fue algo muy raro, de verdad. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.